éxito. En el amor es diferente para todos. Una recomendación para resolver conflictos en el matrimonio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en este espacio del éxito en pareja es diferente para todos. El día de hoy tenemos unos invitados súper especiales que nos van a compartir un montón de su experiencia de estos años para aprender. Ahora, la importancia es que puedan tener toda esta información, tanto solteros, parejas, sin noviazgo y por supuesto matrimonios. La idea es aprender de todas las experiencias. Invitadísimos a seguir escuchando los próximos episodios y los que ya hemos grabado para poder aplicar esta información. Sean intencionales y hoy les voy a compartir acerca de un texto que está complementado respecto al tema que vamos a tocar en esta sección. Y el texto dice: Dios establece una norma de vida por la que pueden vivir juntos en matrimonio. Esposas, sujétense en cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, amen cada uno a su esposa. Con su matrimonio, ustedes están fundando un hogar. Eso necesita una norma de vida y esta norma de vida es tan importante que Dios mismo la establece porque sin ella todo estaría dislocado. Pueden poner su hogar en orden como les parezca, excepto por una cosa. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo y el esposo amar a su esposa. Dietrich Bonhoeffer. Y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Brian y Deira son un matrimonio joven, auténtico y en constante crecimiento, teniendo siempre a Dios como su centro de todo. Bienvenidos, Brian, Deira, en este espacio. Espero que puedan compartir un montón y aprender también de todas las preguntas que en su momento ya respondieron y que hoy van a entregar esta información para todos. ¿Cómo se sienten en este espacio? No, súper felices, estamos súper contentos, la verdad, por la oportunidad de que nos hayas tomado en cuenta para esto tan hermoso, que siempre es un privilegio poder dar un mensaje de vida, poder transmitir parte de lo que nosotros hemos hecho y aprendido hasta el día de hoy para permanecer juntos. Emocionados, súper emocionados de poder compartir nuestra historia, de poder a través de esa historia también poder compartir a un Jesús, y ese es nuestro mayor anhelo, ¿verdad? En este tiempo. Entonces, muy agradecidos y por la oportunidad. Muy bien, bienvenidos de nuevo y aquí vamos a tocar varios temas. Y primero vamos a empezar con la historia. Creo que es interesante cuando escuchamos historias de personas que pueden cautivar nuestro corazón, y esa historia que son un ejemplo para nosotros, un testimonio que puede ser replicado y sin duda aprender un montón. Así que cuéntenos cuál es esa historia que tienen, de cómo se conocieron, de cómo están hasta aquí, hasta el día de hoy, y qué los motiva a seguir. Muchas veces cuando estamos buscando quizás esa pareja o no la estamos buscando, pero nos llega, quizás nos preguntamos si es la correcta o no es la correcta, pero Dios siempre tiene un propósito. Cuando esa persona idónea que Dios tiene para ti llega, no lo podemos entender quizás, porque nuestra historia tiene un antes y un después bien marcado, porque tenemos un antes que era cuando nos conocimos en una pista de baile. Nosotros éramos bailarines los dos andábamos en el mundo. Yo venía de un mundo muy marcado por la drogadicción, por el alcoholismo, y en ese momento en que yo me encontré con esa mujer, con esa sonrisa tan bella de la cual me enamoré a primera vista, cuando yo la vi, ella no supo en su momento que estaba ayudándome tanto, porque yo venía soltando muchas cosas en mis fuerzas, sin Dios, porque lo estaba haciendo yo solo. Venía soltando un mundo de muchas drogas, y cuando la conocí a ella, me aferré a ella de tal manera que para que me ayudara a llenar ese vacío que estaba dejando con las drogas que estaba dejando atrás. Pero ella, sin darse cuenta, me ayudó muchísimo. Pero esa es nuestra historia de cómo nos conocimos bailando, y hasta el día de hoy ha cambiado mucho, porque hoy en día Dios es el centro de nuestro hogar, Dios es el centro de nuestro matrimonio, y Cristo fue el que vino a hacer posible eso que yo estaba haciendo en un inicio, que en mis fuerzas estaba tratando de dejar un mundo muy difícil de dejar, pero cuando Él llegó y me complementé, con mi esposa, juntos logramos hacer eso una realidad, y hoy estamos aquí contando la historia. Y ha sido totalmente un antes y un después, porque claramente yo andaba en el mundo también, ¿verdad? Nos conocimos bailando,
y definitivamente, aunque hayamos estado en el mundo, usted no puede imaginarse en ese momento que Dios inclusive eso agarra para su propósito, ¿verdad? Para hacer cumplir el propósito individualmente y como matrimonios. Entonces ha sido algo muy lindo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque estuvimos sin Cristo como matrimonio y ahora con Cristo. Y son dos historias completamente distintas que contar, pero a pesar de que nos conocimos sin Jesús, Él ya estaba utilizando eso para un propósito, ¿verdad? De incluso poder estar aquí hoy compartiéndoles a cada uno de ustedes nuestra historia, nuestro testimonio. Así es, wow, de verdad que impresionante cómo Dios une propósitos, pero hay una condición y es dar esa extraordinaria decisión, ¿verdad? No simplemente es llegar a reconocer a Dios y ya Dios nos configura con ese espacio que hace falta para poder cuestionarnos, ¿verdad? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué no tengo ese propósito de vida? Y ese vacío, Dios es el único que lo puede llenar. Entonces, vuelvo a la historia de Deira y Brian y me doy cuenta el propósito eterno que tienen hoy. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión y esa decisión fue volver su mirada a Jesús. Ahora, este mensaje es importante. Cuando hablamos del mundo es cuando estamos alejados de Dios sin tener esa convicción real, que estamos haciendo prácticas que nos alejan de Dios. Entonces, cuando llega Jesús, cambiamos totalmente de dirección y ese es el mensaje más importante que ustedes pueden escuchar, el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias, que solo es un mensaje nada más, y ese mensaje viene de la convicción que nosotros tenemos en creer en su resurrección y, por supuesto, más allá de eso, cambiar de dirección. La palabra arrepentimiento, que muchas veces nos han enseñado a nosotros, y es pedir perdón, ¿verdad? Y es llegar y decir perdóname constantemente, cada vez cometo lo mismo, pero hay algo que hay que cuestionar, porque cuando Jesús entra en nuestro corazón, nacemos de nuevo por completo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el momento de entender el arrepentimiento, que la definición en griego es cambiar de dirección, entonces el pecado que antes cometíamos ya no lo cometemos, ahora no lo practicamos ni tampoco lo planeamos, ¿verdad? Entonces volvemos completamente nuestra mirada a Jesús y empieza el Señor a trabajar internamente con nuestro corazón, empieza a pulirlo y empieza a transformarlo. Este es el mensaje que hoy en día Brian y Deira comparten a muchas personas y sin duda ha sido la razón más grande del por qué hoy están acá. Así es. Ahora, el propósito. Esta es una pregunta muy poderosa, pero lo más importante es que también se cuestionen ahí. ¿Cuál es ese propósito que tiene cada uno de ustedes? Y por supuesto, los que están casados o el noviazgo que estén llevando, o para el soltero, ¿cuál es ese propósito que deberías entender desde el diseño y el modelo original de cómo Dios ve el matrimonio? Cuéntenos cuál es ese propósito eterno que ustedes tienen y qué los motiva a cumplirlo todos los días. Esta pregunta me trae muchos recuerdos porque individualmente, por muchos años me preguntaba yo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de Brian? Y tenía un amigo que hablaba mucho con él y que él me decía, es que yo ya descubrí mi propósito. Y yo me frustré mucho en ese momento en mi juventud porque yo decía, yo no tengo un propósito, no sé cuál es. Pero hoy en día te puedo decir que entiendo que mi propósito no era individual, mi propósito era en pareja y Dios lo tenía ya así establecido. Por eso ahora que mi esposa mencionaba que Dios dentro de todo eso ya Él tenía algo planeado, de donde nos conocimos y todo eso, ya Él tenía algo planeado. Hoy lo puedo entender que era parte del propósito, estaba unido a todo esto. ¿Y cuál es nuestro propósito como matrimonio ahorita? Lo que nosotros queremos y trabajamos y nuestro deseo es y nuestra pasión es poder ser un matrimonio modelo, ese modelo que represente a Cristo, que represente verdaderamente el matrimonio que quedó establecido ya en la palabra de Dios, que era el que nos dejaron escritos, que así debíamos de ser. Entonces, hoy en día lo que nosotros queremos como matrimonio es poder transmitir a las demás personas, los que nos ven día a día o los que nos ven circunstancialmente o que nos ven en el trabajo por cualquier razón, que vean y que puedan detectar inmediatamente que nosotros somos diferentes y que esa diferencia la hace Cristo. Y que sí se puede, y que sí se puede tener un matrimonio con Jesús saludable y disfrutarlo, porque el matrimonio es para disfrutarlo, el matrimonio es para disfrutarse el uno al otro. Y nos motivan muchísimas cosas, desde nuestra familia, nuestros hijos,
nos llegan a motivar lo que vemos afuera, los matrimonios que vemos que necesitan un mensaje, los matrimonios y no precisamente solo los matrimonios, sino las personas que están fuera o lejos de ese Jesús que nos cambió nuestras vidas. Incluso esas personas se han llegado a convertir en nuestra motivación para crecer como matrimonio, para crecer como personas, como hijos de Dios, para poder llevar ese mensaje, para poder, aunque no abramos nuestra boca, poder dar ese mensaje, que las personas puedan ver algo diferente en nosotros. Entonces yo siento que ese es también uno de nuestros más grandes motivos, porque tenemos muchos, es saber que hay mucha gente allá afuera que no se les ha predicado de una manera correcta o de la forma original como Jesús nos enseñó en su palabra. Entonces eso realmente a nosotros nos motiva como personas y como matrimonios, ¿verdad? A poder tratar de trabajar en nosotros mismos para ser mejores, para poder crecer y poder y tener algo que darles a los que están allá afuera o a los que están lejos, ¿verdad? De ese Cristo. Súper, súper. Gracias de corazón por abrir este espacio y contarnos ese propósito que ustedes tienen y algo que decían por ahí desde el principio del matrimonio en Jesús, y básicamente desde la parte que nos enseña la Escritura, nos dice que el matrimonio es una obra de Dios. Dios lo ha creado para su diseño y es la representación de cómo Jesús da la vida por su iglesia. Y ese fue su gran diseño. Él diseña el matrimonio con ese propósito y así nos enseña la Escritura a reflexionar en hasta qué punto estamos nosotros pensando en tener que entregar nuestra vida por alguien más. ¿Cuál es esa condición de reconocer esa entrega total? No tenemos que estar solos. Creo que también es importante, como decía ahora Brian en un inicio, que el propósito se fundamentó en un propósito que multiplica hoy en día. Y esta unión establecida por Dios produce grandes resultados que impactan a las personas que están a su alrededor, impactan a la sociedad para la que ellos van y sirven. Y ahora nos va a contar un poquito más de cuáles son esos proyectos que tienen, que son muy especiales. Pero hago un paréntesis para entrar a la siguiente pregunta, y es porque el resultado de un propósito eterno nos va a llevar a disfrutar de un éxito. ¿Y cuál es ese éxito, Brian, Deira, que ustedes consideran como éxito en el matrimonio? Y si tienen algún ejemplo, uno o dos, de cómo lo pueden mostrar de forma práctica. El éxito en nuestro matrimonio, primeramente, como siempre le damos el primer lugar porque es de Él, ha sido tener a Dios, tener a Cristo, que haya nacido en medio de nosotros, en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra familia. Él ha sido el éxito que hoy en día tenemos, porque si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Y si Él no está presente, es muy difícil que el matrimonio pueda estar bien. Porque podemos tener un matrimonio y estar juntos muchos años, ¿sí? Pero tener transparencia en el matrimonio, sentirse usted pleno y tranquilo, porque sé que me conocen a plenitud y yo conozco a plenitud, eso es diferente y es lo que Cristo viene a hacer cuando llega a ser parte de nuestro matrimonio. Entonces, o de nuestra pareja en noviazgo, o inclusive si usted está soltero, si usted tiene a Cristo viviendo en su corazón y si usted está ahí con Él en esa relación, todo va a ser mucho más fácil a la hora de enfrentarnos a la vida. Pero nuestro éxito ha sido Él. En pareja nuestro éxito es aprender a escucharnos, aprender a vernos, aprender a entender que yo debo de menguar para que ella crezca, es aprender a entendernos, que somos diferentes, que somos dos personas totalmente diferentes y que tenemos que aprender a acoplar su razón y mi razón para poder llegar a un acuerdo, que es lo más difícil. Pero nuestro gran logro ha sido poder entender esas cosas y ponerlas en práctica. Así es, como decía mi esposo, creo que una de las historias más exitosas que hemos tenido, gracias a Dios hemos tenido muchas buenas anécdotas, pero una que nos ha marcado un antes y un después fue cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Y el éxito fue que los dos lo pudimos ver, entender y caminar, ¿verdad? Caminar sobre esa idea los dos. Entonces, porque siempre a veces jala uno más que el otro, ¿verdad? A veces suele que
normalmente a veces la esposa conoce a Cristo y, ¿verdad? Y va a la iglesia y todo esto, y a veces el esposo o viceversa le cuesta un poquitito más. Entonces yo siento que esto ha sido de gran bendición y gran éxito para nuestro matrimonio, que los dos lo hayamos entendido y que los dos como matrimonio hayamos querido caminar el resto de nuestras vidas con Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que ha marcado completamente el antes y el después en nuestro matrimonio y en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo siento que otro punto de éxito también en nuestro matrimonio ha sido poder entenderlo y, como decía Brian, aplicarlo, de que no jale uno más que el otro, ¿verdad? O a veces siempre estamos buscando quién tiene la razón o si es él o soy yo. Eso a veces suele que alguien más jale, ¿verdad? La cuerda más que el otro. Y cuando entendemos que lo más importante es lo que logremos hacer los dos juntos con nuestras fuerzas, que unamos nuestras fuerzas, logramos más cosas. Y como lo hemos entendido, creo que se nos ha facilitado esta travesía como matrimonio para poder crecer, porque siempre aprendemos. Entonces creo que ese es un gran éxito en nuestro matrimonio, que si en algún momento yo tengo que ceder para que él pueda crecer en algo, entonces lo hago, ¿verdad? Primero porque lo amo, porque lo entiendo y porque también Cristo me lo enseña. Como esposa, a mí Cristo me enseña que muchas veces tengo que honrar a mi esposo, muchas veces tengo que decirle en sus decisiones, está bien, ¿verdad? Y eso es parte del aprendizaje y de lo que hemos logrado construir hasta el día de hoy. Extraordinaria definición de éxito, muchas gracias de verdad, porque me emociona ver cumplirse el propósito eterno que ustedes tienen, ¿verdad? Y esa es la inspiración que yo quiero para todos, que lleguen a esa conclusión. Sé que es una conclusión que todavía se sigue trabajando, no es algo que termina, sí, es un proceso constante, pero para los que en algún momento se han cuestionado cómo pueden llegar ahí, y es entregar su corazón a Jesús. Ahí el Señor se va a encargar de irte guiando y por supuesto ser obedientes, ¿verdad? Porque han tenido que sacrificar muchas cosas. Sí. Van a ver frutos después. Amén, así ya es. sea desde sus hijos, como tienen un ejemplo de papás extraordinarios que buscan a crecer y aprender más a cómo vivir, como vivió Jesús. Y por supuesto a implantar el modelo en su familia. Esto que puede llegar a trascender a las generaciones, a los nietos de los hijos, ¿verdad? Así es. Y como decían ahora, es un antes y un después, decía Aira. Antes y un después, empieza nuestra vida desde cero, a caminar y a introducirnos en un mundo que, si usted no lo ha vivido, pregúntese cómo puede acercarse más a Jesús para ver toda esa amplia perspectiva eterna. Y también Jesús hace propia una novia imperfecta con el precio de su sangre. Él nos dice, estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Y una separación de este modelo implica distorsionar eso que nos enseñó Jesús y a su pacto. Por lo tanto, Jesús nunca dejará a su esposa. Y este es el ejemplo que nos da Él. Si en algún momento ustedes tienen algún conflicto, busquen también ayuda profesional y por supuesto que tengan esa visión del diseño original que Dios implementa a través de su palabra, que es este pacto que Él ha creado. Por supuesto, este pacto también tiene diferentes situaciones, entre ellas conflictos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es esa enseñanza que hoy nos traen respecto a resolver conflictos en el matrimonio o en la pareja? ¿Cómo se hace? Hace unos días compartíamos en iglesia un tema con unos hermanos con respecto al matrimonio y yo les hacía una pregunta. La pregunta era, ¿cómo es vivir conmigo en casa? ¿Cómo es vivir con Brian en casa? ¿Cómo es vivir con Deira en casa? Y a raíz de esa pregunta surgió un tema muy, muy hermoso. Y nos damos cuenta de que muchos de los conflictos que tenemos en el hogar, que tenemos en el matrimonio, es por cómo yo reacciono ante la diferencia, ante la diferencia de opiniones que tenemos, ante la diferencia de razón. Entonces, cómo yo reacciono es lo que genera el conflicto la mayoría de las veces. Y entonces, cuando nosotros preguntamos que cómo es vivir con nosotros, es porque ahí nos damos cuenta de quién soy yo en el hogar todos los días. Entonces, ¿cómo resolver eso? Es cuando empezamos a ver hacia adentro, que era lo que yo les decía a ellos. Hay que ver para adentro, dejar de ver la persona, dejar de ver el problema, sino es cómo yo voy a reaccionar
cuando alguien me alza la voz, o si me gritan, o si llegan y cualquier cosa que me digan, ¿cómo yo voy a reaccionar? Porque depende de eso, se genera el conflicto o se detiene, o le echamos leña al fuego o simplemente lo apagamos. Entonces, creo que empezar a ver para adentro, a verme a mí y no ver lo que está pasando frente a mis ojos es una manera muy, muy bonita de empezar a resolver un conflicto. No es ni resolverlo, es de no permitir que pase, cuando yo simplemente no reacciono ante lo que está pasando. Un ejemplo muy rápido, perdón, como en las calles, cuando alguien llega y te toca el pito del carro y muchas personas reaccionan con un insulto, y hemos visto casos de donde una persona se baja del vehículo y le dispara y esa persona muere. Si esa persona no hubiese reaccionado al pito del carro, nunca hubiese pasado nada. Y lo mismo lo traemos nosotros como ejemplo aquí al matrimonio. Si llega y pasa algo, porque somos seres humanos y tenemos diferencias, y yo me exalto por algo y yo llego exaltado y digo algo, si la otra persona se queda en silencio y ve para adentro y dice, no, yo ahorita me siento tranquilo, yo puedo reaccionar bien, entonces dice, se queda callado, no pasa nada, entonces el conflicto no se da. Entonces es una forma muy fácil, por decirlo así, de cómo no permitir que los conflictos se den en el matrimonio. Y justamente lo que hacen los conflictos es sacar lo que tenemos nosotros adentro. Uy, qué fuerte. Porque como usted reaccione, como usted conteste, es lo que realmente está sacando lo que hay adentro de tu corazón. Entonces, y ahí es donde nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué yo reacciono así? ¿Verdad? ¿Por qué contesté así? ¿Por qué dañé? ¿Por qué herí de esa manera si yo amo a esta persona? Si yo la amo, ¿por qué la lastimé en un momento de cólera, ¿verdad? De ira, si la amo tanto. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, empezar a vernos hacia nosotros mismos y preguntarnos por qué reacciono de esta manera, ¿verdad? Porque hay veces, sin saberlo, de pronto mi esposo o mi esposa te manda a hacer algo y a usted inmediatamente le choca que esa persona le dé una orden, ¿verdad? Y quizás puede ser porque te recuerda a tu mamá o a tu papá, y entonces te trae el recuerdo y dices, uy, ¿cómo me caía tan mal que mi mamá me mandara a hacer tal cosa? Entonces, empezar a preguntarnos por qué te provocan esas reacciones. Entonces, en los conflictos es empezar a trabajar en nosotros mismos. Trabajar de adentro y eso se va a ir reflejando, ¿verdad? Hacia afuera, hacia mi esposo, a saber cómo, porque es que siempre los vamos a tener, siempre vamos a tener nuestras diferencias. Hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que definitivamente usted no puede cambiar. A veces uno se desgasta tanto como esposa o esposo en querer cambiar a la otra persona y de decir, es que no deje los zapatos ahí, es que no, y usted pasa un constante desgaste en querer cambiar a la otra persona. Y hay cosas que uno puede mejorar, ¿verdad? Pero hay cosas que definitivamente usted no puede cambiar. Ahí es donde entra, ¿verdad? El usted aceptar a la otra persona. Y muchos matrimonios en este estado de querer cambiar a la otra persona es cuando empiezan a caer en esos conflictos, ¿verdad? Que llevan uno a otro, y es donde se generan grandes, incluso hasta separaciones. Entonces, los conflictos primeros nos vemos nosotros mismos para poderlos resolver. No se trata de cambiar la persona, se trata de amar la persona. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que aprendemos un montón de la resolución de conflictos y me viene a la mente tener un corazón sano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante. Y yo creo que individualmente, como ustedes ahora decían, hay que trabajar en esas cosas que en el pasado provocaron heridas, ¿verdad? Que hoy todavía continúan abiertas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendemos vivir en una condición de armonía cuando tengo demasiados conflictos abiertos todavía, ¿verdad? Y que, como decía ahora Aidan, no
es culpa de la otra persona. Al final, nosotros somos los que tenemos que ver nuestro corazón y muchas veces somos los que provocamos ese mismo conflicto, como decía Braira, por el pasado que tenemos. Entonces, cuando existe un corazón sano, que se ha venido trabajando y el Señor ha venido restaurando, entonces todo puede caminar mucho mejor, ¿verdad? Y también hay otro principio que fue el de la lectura que hicimos al inicio, y es esta parte de la sujeción. Desde la perspectiva bíblica, en la escritura se habla de que las esposas tienen que sujetarse a los esposos. Hoy en día esto puede ser una dirección compleja, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto a esto? Y cómo podemos tratar este tema para que las personas entiendan. Es un tema que lastimosamente se ha, ¿cómo se puede decir? Lo han dañado en las redes sociales hoy en día porque aparecen muchas mujeres que quieren explicar este tema y dicen, es que usted tiene que estar sujeta a su marido y hacer lo que él diga, y si él dice quiero comida, tiene que darle comida, si él dice recójame los zapatos, usted tiene que recoger los zapatos, y si todo lo que el esposo diga, usted tiene que hacerlo porque usted tiene que estar sujeta a él. Y lastimosamente no es así como Dios quiere que nosotros lo veamos, porque sí, nosotros somos sacerdotes en el hogar, los esposos, y la mujer sí tiene que estar sujeta a nosotros en espíritu, en cuanto a las decisiones, en cuanto a la forma de pensar, porque no podemos estar divididos en el matrimonio. No puede haber una división de pensamientos, no puede haber una división de ideologías, de propósitos eternos, no puede haber una división en nada. Tenemos que estar juntos. Entonces, ¿qué pasa? Si su esposo tiene una visión y Cristo está presente ahí, mujer, sujétese a su esposo y camine con él, apóyelo, porque dice que la mujer sabia edifica el hogar. Exacto. Y la necia con sus palabras lo destruye, dice la palabra de Dios. Entonces, la mujer tiene que estar ahí siendo lo que la palabra de Dios dice que ella es, y es la ayuda idónea. No es que la esposa tiene que estar por encima del hombre tomando decisiones siempre y el esposo siempre callado, ¿no? El esposo tiene que estar ahí como cabeza al hogar. Yo siempre lo veo así como recibiendo las primeras balas, y su esposa tiene que estar ahí sosteniéndolo para que no se caiga, tiene que estar ahí al lado de él, siempre apoyándolo y ayudándole a tomar decisiones, porque a mí en lo personal me pasa que me cuesta muchas veces tomar una decisión, o tengo que hacer algún proyecto, y yo la mínima cosa que yo vaya a hacer, yo le pregunto a mi esposa, amor, ¿qué cree usted que podemos hacer esto? Y esto no quiere decir que lo que yo pensé como esposo, la mujer tiene que decir sí, o si usted lo dijo está bien y es así. No, porque muchas veces soy un ser humano, me equivoco, y muchas veces yo le pregunto a mi ayuda idónea, le digo, mi amor, ¿qué crees de esto? Quiero hacer este negocio, y ella muchas veces me ha dicho, yo creo que no está bien, y es ahí la ayuda idónea. ¿Cómo? ¿Con palabras necias? No, con palabras sabias. Me dice, vea, amor, yo siento que esto no es así porque quizás no lo estás viendo desde este punto de vista. Entonces ahí yo llego y caigo y digo, sí, no, la verdad que sí está bien. Hay que cuidar el bienestar de la familia, hay que cuidar el bienestar del hogar, del matrimonio, pensar en nuestros hijos. Entonces simplemente no lo hacemos porque llegamos a un acuerdo. Y así es como lo veo yo. Así es, así es. Este tema es súper hermoso porque muchas lugares o personas lo han, como decía Brian, lo han dado a entender de una mal manera, y en realidad esto es algo muy hermoso, porque si el Señor lo dejó, ¿verdad? Claro. Lo dejó en su palabra, es primero para cumplirlo y para que se disfrute. Y si el Señor lo dejó, ¿verdad? Es porque Él sabe, Él es el más grande. Entonces, yo lo viví de una experiencia súper. El Señor a mí me lo enseñó. El Señor a mí me enseñó porque antes de tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, yo siempre he sido súper independiente, ¿verdad? Mi trabajo, en mi dinero y demás. Y cuando nosotros nos empezamos primero a sujetar a Dios, cuando nosotros primero nos sujetamos a su palabra, Él nos enseña, y de verdad que se nos hace más sencillo podernos sujetar a nuestro esposo, ¿verdad? Y eso no quiere decir, como decía Brian, ¿verdad? De que solo lo que él diga es la ley y es lo que hay que hacer. No, porque justamente en su palabra lo dice, o sea, esposas, sujétense a sus maridos, y a los esposos también los manda, ¿verdad? Sí, exacto. Amar a sus esposas. Entonces, veámoslo así. Si yo recibo amor de mi esposo,
si mi esposo me está amando, me está tratando como a su vaso frágil y me está cuidando, para mí es súper sencillo sujetarme a un esposo que me ame y que me esté cuidando y que yo sé que me está cuidando a mí. Entonces es más fácil, o sea, es súper sencillo sujetarse a un hombre sí, y sobre todo que ame a Dios, ¿verdad? Sobre todo que él esté primeramente sujeto a Dios. Porque ahí, y como Brian lo compartió también, han habido muchas decisiones también que yo no he estado de acuerdo. Y que digo yo, bueno, si él tomó esa decisión, yo no me queda más que apoyarlo porque ya tomó esa decisión, ¿verdad? Lo apoyo y si de pronto no era la correcta, el Señor le va a enseñar a él. Pero yo no puedo tomarme muchas veces el papel de Dios, ¿verdad? Si, cuando solamente soy su esposa, su ayuda idónea. A nosotros los hombres, creo que Cristo nos deja una tarea bastante dura, porque nos dice en la palabra que amemos a nuestra esposa como Él amó a la iglesia. Y si vemos qué difícil nos la pone, porque es tanto amor, que tenemos que reflejar, porque nunca inclusive vamos a poder a igualar el amor que él tuvo por nosotros para venir a dar su vida en la cruz por nosotros. Entonces creo que nos dejó una tarea bastante grande, pero es el modelo que tenemos que seguir, amar a la esposa. Y hay algo que quiero que entendamos y que veamos, que hoy en día se da mucho, no veamos el matrimonio, y esto va mucho de este tema, como una división en el punto de que en el hogar, como se decía antes, la mujer es la que tiene que limpiar, la que tiene que hacer la comida, la que tiene que atender los niños, la que tiene que cocinar, la que tiene que hacer todo, y el hombre es el proveedor. Hoy en día los dos trabajan, la mayoría de las ocasiones. En nuestro caso, los dos trabajamos, ella no a tiempo completo, pero sí tiene su trabajo, y no es eso de que yo voy a llegar al hogar y no voy a hacer nada. Ahí también va el trabajo en conjunto en el matrimonio, que yo tengo que apoyar a mi esposa, y eso hace más fácil, como decía Deira, que ella se sujete a mí cuando se siente amada, no solo en caricias, en besos, en palabras, sino en apoyo físico en el hogar. De qué también estoy aportando yo por el bienestar del hogar, de la familia, de la casa, porque de aquí vivimos los dos comemos aquí, los dos tenemos hijos, entonces la tarea es de los dos y es algo que tenemos que hacer en conjunto. Muy bien, gracias, de verdad. Y hago la semejanza porque también me doy cuenta que este principio que ustedes conversan ahora resuelve conflictos, ¿verdad? Entonces, qué importante es aplicarlo y ahí tendremos esta enseñanza para ir limpiando, digamos, esas diferencias, ¿verdad? Que se nos pueden presentar en las relaciones. Y también entiendo, después lo que ustedes hablaron, es que un esposo que se sujeta a Jesús va a poder también dar ese fruto para que su esposa a sí mismo pueda sujetarse a él. Listo, ahora para ir ya finalizando, ¿qué proyectos están haciendo? Si quieren compartirlo para incentivar y motivar a otros a que no solo se quede esto aquí, sino que vamos más a poder cumplir ese llamado que el Señor ha puesto, ese propósito eterno en ustedes como matrimonio. Y la última es una frase motivadora para que quede en nuestro corazón y poder meditar en ella. Bueno, proyectos como pareja, tenemos muchos, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, proyectos eternos, por llamarlo así, nosotros como ministerio estamos trabajando en la iglesia. Algo que Dios puso en mi corazón desde el primer día en que le entregué mi vida a Él puso en mí, yo le llamo pasión por las almas. Y eso es algo que me atrae mucho. Yo veo una persona que está sufriendo y yo necesito ir a hablarle de Cristo. Veo una persona que está en drogas, que está en alcohol, que está lejos de Él y yo necesito ir a hablarle de Cristo. Es una necesidad que Él puso en mi corazón. Si veo a alguien sufriendo a causa de eso, yo sufro también. Puedo sentir el dolor de las personas y no sé si me van a entender eso, pero es algo que Él puso en mi corazón desde el primer día que le entregué mi vida y es algo en lo que mi esposa me ha apoyado porque ama también la visión y ama lo que hacemos. Entonces, como proyecto, nosotros en la iglesia, una vez Dios puso en mi corazón el ir a las calles, el salir de la iglesia, porque siempre, muchas veces, cometemos un error en las iglesias que la encerramos en 4 paredes y la iglesia es la calle. La iglesia es toda persona que necesita a Cristo y la iglesia
la necesidad de la iglesia está en la calle y muchas veces lo encerramos ahí y vamos y nos reunimos ahí a hablar de Dios y eso es necesario y es parte de, pero no nos podemos quedar encerrados ahí. Entonces a mí, Dios un día me dijo, Brian, tienes que salir a la calle. Entonces como proyecto que tenemos ministerial es que vamos a la calle a evangelizar. Dios formó un grupo ahí en la iglesia con la dirección de nuestros pastores también y hemos ido trabajando, ya tenemos algunos años en eso. Nosotros todos los domingos en nuestro pueblo donde vivimos, nos reunimos el grupo, preparamos unos desayunos y los llevamos ahí. Y lo principal que hacemos no es solo llevar ese desayuno, son para habitantes de calle y también porque ahora he notado que se reúnen mucho tipo de personas. En un inicio eran para las personas que nosotros pensábamos que quizás que nadie les iba a ir a dar un abrazo, que nadie les iba a ir a hablar de Cristo o que las personas los ven como de lejos. Nosotros queríamos llegar a ellos y poder, a los que inclusive amanecen durmiendo en las calles, queríamos llegar a ellos y que ellos sintieran amor, que sintieran el amor de Cristo. Pero hemos notado que ahora que nos reunimos, llevamos el desayuno, pero también llevamos una palabra de parte del Señor. Y ya se reúne mucho tipo de personas, no solo personas adictas, sino personas que simplemente ya notaron que pasan por ahí y nos ven y se han sentado a escuchar el mensaje y les ha gustado y dicen, ay, qué bonito. Entonces ya ahora se reúne un grupo de personas y están ahí recibiendo el mensaje que Dios tiene. Y entonces ha sido un proyecto que hemos venido trabajando con ayuda de Dios. Lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con mucha entrega. No grabamos nada porque yo he entendido que no lo hago para que la gente me vea ni para que la gente me aplauda. De hecho, he notado que más bien es más la gente que me critica o que nos critica en grupo así por lo que hacemos, porque me han dicho, ¿por qué va a ir usted a alimentar a esos vagos o por qué va a ir a alimentar a esos si ellos se buscaron el estar ahí? Pero no lo ven con los ojos que yo lo veo o lo que yo siento en mi corazón. Yo siento que si Cristo los ve con ojos de amor y Él vino por el pecador, no por el justo. Él vino por el que está enfermo, no por el que está sano. Entonces, si Él lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, yo he tratado con la guianza de la iglesia, como te digo, y del grupo en sí, todos trabajando en equipo, cada uno tiene su rol importante. Hemos ido ahí a llevar ese mensaje de parte de Dios a todas las personas. Y el proyecto ahí tiene otra visión que estamos ahí todavía intentando cuajar para hacerlo más exitoso y para todo, para darle la honra y la gloria a Dios y para poder servirle. Tal vez solamente como la otra pregunta que hacía, de verdad, de si podemos dar un mensaje, pensando en todo lo que hemos conversado, creo que lo más importante es que usted hoy nos está escuchando, que hoy usted tiene la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? Quizás muchos no han tenido hasta hoy la oportunidad de escuchar a un Jesús, de escuchar a un matrimonio que vivió una vida lejos de Jesús y que ahora está con Jesús y que pueden testificar de que sus vidas han cambiado, de que sus vidas y su hogar pues ha mejorado. No que no tenemos dificultades, no que no tenemos desiertos que hemos atravesado, sino que con un Jesús, como Él nos lo ha prometido en su palabra, que nos ha alivianado su carga y que nos ha hecho, ¿verdad?, se ha convertido en ese refugio que hemos necesitado, que hoy usted que tiene la oportunidad de escucharnos, que pueda atender a ese mensaje, que pueda inclinar su oído y preguntarse si realmente usted está seguro del propósito que usted tiene de estar aquí. Si usted matrimonio, usted noviazgo, usted persona que nos escucha, que pueda detenerse un minuto en su vida y poder pensar qué ha hecho hasta aquí o si de pronto usted quiere continuar su vida o si lo que ha hecho hasta aquí le ha dado grandes resultados o si de pronto lo que necesita como nosotros es un giro, ¿verdad? Y buscar a un Jesús que nos va a alivianar la carga. Y nosotros como matrimonio joven podemos decirles que sí se puede, de que sí se puede tener un matrimonio, disfrutar un matrimonio joven y con Jesús, porque sí se puede. Muchas veces
yo recuerdo que yo me preguntaba, ¿y ahora nosotros qué vamos a hacer si ya no vamos a bailar, verdad? ¿Qué vamos a hacer si ya no vamos a hacer un montón de cosas que hacíamos que íbamos a hacer tanto tiempo, verdad? Y, y eso es parte del caminar, que incluso hasta mismo Señor nos enseña, ¿verdad? Y nosotros podemos dar fe, podemos testificar de que sí se puede disfrutar sanamente como matrimonio, de que todavía creemos en los matrimonios establecidos por Dios, de que sí creemos que sí se puede seguir adelante, ¿verdad? Muchos con la primera conflicto que tienen, con el primer desierto que tienen, ya quieren tirar la toalla, ya quieren, ¿verdad? Pensando en que, no, pero es que me dijeron que el matrimonio va a ser lindo y yo me casé para que esto, y no, o sea, el matrimonio o sea, es como que usted está empezando su vida con una persona que usted cree conocer, pero que no conoce, y empiezan a construir algo juntos con la ayuda de Cristo y hacerlo lindo, porque el matrimonio es para disfrutarlo. De verdad que el matrimonio el Señor lo dejó para que usted y yo podamos disfrutarlo de la forma correcta, porque creemos que el disfrutar, ¿verdad?, es andar haciendo cosas que no nos dejan buenas cosas a nuestras vidas. Y cuando realmente disfrutamos, cuando realmente somos felices, independientemente de qué tanto o qué no tanto tengamos, cuando usted experimenta esa felicidad plena en Jesús, usted dice, ok, de esto se trataba. Entonces, queremos que se quede con eso en su corazón, de que sí se puede, de que con la primera no tire la toalla, de que pueda alzar sus ojos al cielo y poder pedir, ¿verdad?, ese auxilio, esa ayuda al único que nos la puede dar. Sí, y ahí para cerrar el tema que mencionaba mi esposa, al inicio les mencionaba que no había nada más hermoso que tener un matrimonio transparente. Y esa transparencia se puede lograr solo cuando Cristo llega a ser parte de, porque delante de Él somos libros abiertos y Él nos va a desnudar. Y muchas veces cuando nosotros cuando le permitimos a Él entrar al matrimonio, fue cuando Él empezó a sacar todo lo que estaba malo. Yo vengo, como les decía al inicio, de un mundo en mi juventud de drogadicción. Fui adicto a muchas drogas y al alcoholismo y traía muchas conductas aprendidas, que las traía para el matrimonio, que las traía para el noviazgo. Y en el proceso, cuando Cristo llegó, Él empezó a sacar todas esas cosas y empezó a desnudarme y entonces empezamos a ser transparentes el uno con el otro. Pero cuando eso se logró, todo cambió, todo cambió. Entonces, si usted está ahí escuchando y usted sabe que tiene cosas ocultas, que son difíciles de tratar, humanamente muy difícil, pero con Cristo se puede. Deje a Dios, deje a Cristo entrar a su corazón, entrar a su vida y Él se va a encargar de esclarecer todo y llevar todo a buen puerto. Y usted joven que me escucha, si está soltero y si aún no ha encontrado una novia, tengo una amistad que siempre se frustra mucho porque él me dice, Brian, es que no la he podido, estaba saliendo con una muchacha y no resultó y salí con otra y tampoco. Y yo siempre lo que le digo a él, ¿y has buscado al Señor? ¿Has buscado a Cristo? Y él me dice, ya y no. Entonces yo le digo, la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Entonces muchas veces nos centramos en lo que queremos y no en lo que Cristo quiere para nosotros. Entonces, si logramos permitirle a Él, conozcamos a Él, centrémonos en Él y Él nos va a llevar a la mujer o al hombre correcto que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, déjese ahí usted ese mensaje y como decía mi esposa, a los que están igual en el noviazgo, tomen todo esto como nota y ténganlo ahí presente para que puedan llegar a tener un matrimonio estable, siempre y cuando Cristo sea el centro de sus hogares. Porque si Él no está presente es muy difícil. En nuestro matrimonio habían muchos problemas, pero cuando Él llegó, cambió la perspectiva totalmente. Wow, extraordinario cierre. Y quisiera aportar para cerrar aquí. Primero agradecerles a los que nos escuchan y también a este matrimonio especial que Dios ha venido forjando. Y desde la perspectiva del proyecto que tienen, Dios les va a seguir sorprendiendo grandemente
ese es el inicio de algo mucho más grande. También importante es no solamente llevar el alimento físico, ¿verdad? Porque sería lo normal que tal vez las personas hicieran, pero siempre el fruto del espíritu está complementado con las obras, pero más allá de las obras es llevar el alimento espiritual. No solamente llevar la parte social, sino también el evangelio consigo. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo episodio. Un abrazo gigante. Pura Pura vida, vida. gracias. El éxito en el amor es diferente para todos. El éxito en el amor es diferente para todos. Éxito en el amor es diferente para todos. El éxito